Muchas gracias, esto es desde el Congreso y le ofrezco una disculpa por la ronquera, pero no es cosa que uno pueda decidir. Se presenta así cuando en la ciudad hay estos climas que hemos padecido. Aunque sea un poco tarde, le doy un saludo por el principio del año y sin mayores preámbulos, quiero ofrecerle a usted esta conversación de hoy en la que este grupo de diputadas y diputados nos van a hacer el favor de compartir sus puntos de vista sobre este proceso electoral en el que ya estamos pues prácticamente metidos, algunos hasta el cuello, otros un poco más arriba. Estamos viviendo el bombardeo de los mensajes de la propaganda y de la publicidad de los partidos y los precandidatos, que así se les llama ahorita a los candidatos, pero en fin, esas son cosas de una especie de burocracia legal que tiene por fuerza que sostener el Instituto Nacional Electoral. Le doy en esta ocasión la bienvenida a la diputada Araceli Damián de Morena. Gracias. También a usted, diputada Hilda González. Marta Hilda, del Partido Revolucionario Institucional, a Germán Rallis, del Movimiento Ciudadano, y a nuestro frecuente invitado, Santiago Torreblanca, del Partido Acción Nacional. Entonces empezaremos, si les parece, con la voz femenina y en el orden del registro de los partidos, usted primero. Cuéntenos qué es lo que está pasando según su partido, cómo están visualizando, viendo este proceso tan intenso que dicen será el más amplio proceso electoral en la historia de este país. Pues yo creo que ya las reglas están dadas. A partir del mes de septiembre se inició el proceso electoral. Es un proceso que va a involucrar algo así como 3.400 candidatos, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal. La verdad es de que cuando uno ve la numeralia, pues es impresionante. 30 estados que estarán nuevamente entrando a elecciones para elegir a sus ayuntamientos y a sus congresos locales. Tenemos también la presencia de candidatos independientes, que es algo inédito en la historia de nuestro país, y también creo que es una de las características a la que entraremos es el tema de reelección en algunos casos. Ahora ya pues en algunos de los niveles pueden estar entrando a esa reelección, y lo que es la madre de todas las batallas es la elección al presidente de la República o a la presidenta de la República. Esto creo que a todos nos hace primero asumir las reglas del juego, respetarlas, y por supuesto cada uno de los partidos políticos, de los candidatos que logren el registro como candidatos independientes, estar proponiendo y convenciendo a la ciudadanía. Yo ahí lo dejaría. Muy bien, muchas gracias. Diputada Damián, ¿cuál es el análisis sobre el cual está trabajando Morena para este proceso electoral? Hemos visto que hay ya una designación de una coordinadora para la precampaña, alguien recién llegada a las filas del partido en el que usted milita. En fin, se están acomodando ya todas las piezas funcionales de los partidos. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cuáles son sus previsiones? Hemos oído mucho que la guerra sucia, que la guerra no sucia. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, mira, creo que Morena ha sido un fenómeno electoral muy importante. Nuestra primera presentación en 2015 logramos una votación que muy pocos esperaban. Algunos apostaban a que solo tuviéramos el registro y tuvimos 8-9% de la votación. Y ahorita nuestro precandidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, está en todas las encuestas, hasta en las presidenciales, en las que mandan a hacer en presidencia, en primer lugar. Estamos con una capacidad de, estamos ahorita aglomerando grandes sectores de la población.
no solamente el voto tradicional de Morena, porque recordemos que Andrés Manuel es el único candidato que ha tenido ya en 2 ocasiones más de 15 millones de votos, ¿no? En la última elección tuvo 16 millones de votos. Entonces ahorita estamos con este gran reto de tener alrededor de 30 millones de votos. Estamos apostándole a duplicar la votación que tenemos. Y todos estos actores nuevos que están en Morena, pues es el reflejo de cómo está la sociedad. La sociedad ya está cansada de los partidos tradicionales, del PRI, de las alianzas que se están haciendo. Y bueno, finalmente nosotros estamos abriendo las puertas a ciudadanos. Tatiana es una mujer muy respetable, muy reconocida. Estamos abriendo las puertas a muchos que quieren transformar el país y eso es a lo que le está apostando Morena. Diputado Torreblanca, es la primera vez que vamos a presenciar el funcionamiento del Partido de Acción Nacional aliado con una fuerza que le fue antagónica y podríamos decir profundamente antagónica en elecciones anteriores. Y esta nueva forma de organización política que tiene su partido, ¿qué expectativas mira usted que tenga? ¿Cómo lo interpretaron dentro? Ya sabemos que hay algunos que no están de acuerdo, pero los que están de acuerdo, ¿por qué estuvieron de acuerdo? Mira, yo no veo un antagonismo, yo más bien que veo una democracia, y en una democracia ya va a haber opiniones diferentes. Es como en nuestras familias a veces el papá, la mamá, el hermano piensan diferente, pero todos quieren lo mejor para el hogar. Es lo que está pasando con el Frente. Tenemos algunos puntos de vista diferentes en cuestiones secundarias, pero lo esencial, la unidad, que es acabar con la corrupción y ver el futuro de México, está ahí. Todo con amor se logra. Así como en una familia se logra llegar a esos acuerdos, en una sociedad en el Frente lo vamos a lograr. ¿De qué se trata esta elección? ¿De un aparato que nos ha oprimido históricamente y que desgraciadamente regresó al poder? ¿O una aparente opción redentora que no es más que un ocultamiento de los vicios tradicionales de la política mexicana? Posiciones altamente conservadoras en temas económicos, polarización y una postura que es la conciliación y el diálogo, que se trata del Frente por México. Pero aparte lo más importante es que no es un frente únicamente electoral. Vamos a vivir el primer gobierno de coalición. ¿De qué se trata esto? El PAN no va a gobernar solo, el PRD no va a gobernar solo. Va a ser un régimen semiparlamentario, es decir, desde un primer momento vamos a tener secretarios de uno y otro partido que sirvan como contrapesos, no solo ideológicos para buscar lo mejor para México, sino contrapesos para evitar la corrupción desde las entrañas del gobierno mismo. Es un gobierno que se va a fiscalizar a sí mismo. Realmente yo le digo a la gente que nos ve que somos actores de un momento histórico. Ay, cuando la gente dice, me hubiera gustado vivir un momento histórico, la Revolución Mexicana, la independencia de México. No, ahorita todos somos actores de un momento histórico y ojalá aprovechemos esa oportunidad, nos sintamos orgullosos y salgamos a apoyar al Frente, a este gran cambio de paradigma para este país. Diputado Rales, tenemos todavía unos minutos para que usted nos haga su primera exposición. Bueno, efectivamente creo que hoy estamos viviendo un tiempo importante, un tiempo en el cual se generará un proceso electoral muy importante, tal vez el más importante que hasta el momento se haya generado en México. Efectivamente, hoy hay una nueva visión democrática de construir en base a la convergencia, en construir en base a lo que nos une, y así hemos generado un frente. Es importante comentar que más allá del pragmatismo, también estamos volteando a ver un nuevo modelo de gobierno. Tenemos que entender que el mexicano ya no cabe en el modelo que se había generado por tantos años. Sin irnos a los grandes extremos, nosotros tenemos mucha claridad hacia dónde vamos. Efectivamente, buscar ese elemento unificador, están en juego muchas candidaturas, pero más allá de eso, creo que hoy el mexicano ha entendido que las grandes diferencias se pueden resolver buscando esas grandes alianzas. Ya no es lo mismo, la democracia ha avanzado. Yo escucho muchas veces criticar las alianzas y veo a todos los candidatos que hoy llevan dentro de su propuesta
pues alianzas que muchas veces son antagónicas ideológicamente, pero también políticamente. Entonces no podemos hablar hoy o criticar hoy las posibles alianzas cuando debemos de entender que en la búsqueda de un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo de México, pues tenemos que sumar y tenemos que entender que juntos tendremos que lograr un objetivo común, que es un gobierno que le dé resultados a la gente. Hoy podremos hablar en un momento más adelante de los grandes temas que ya iniciaron lastimando, como tú comentabas, lastimando a los mexicanos, lastimando ese esquema que por muchos años ha pedido el mexicano, que es claridad y transparencia, certeza en sus elecciones, y que sin embargo iniciamos ya quebrantando ese elemento. Bien, pues este es el planteamiento general de cada uno de los diputados y los grupos parlamentarios a los que ellos pertenecen, en los partidos en los que militan. Y a mí me llama la atención que las tres grandes figuras para la elección del Poder Ejecutivo provienen de tres triples alianzas. Es como una pirámide, cada uno de los lados son tres y tres. Entonces, yo me siento como los mexicas del siglo XIV, ¿no? La triple alianza. Así empezó la historia de México, con una triple alianza. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahora regresamos. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. El primer lugar recibirá 150,000 pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. Para mayor información, visita www.cefp.gov.mx. Convoca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias, regresamos a esta segunda parte desde el Congreso, en esta emisión en la que estamos comentando con este grupo de diputadas y diputados lo que se puede hasta este momento preludiar de las precampañas en este año que indudablemente marcará un rumbo distinto para este país, gane quien gane, porque la conformación de las fuerzas políticas en tres triples alianzas, pues lo único que demuestra es que ya no hay una ideología que pueda representar a todos los mexicanos. La diversidad nacional ha llegado a un punto en el que nadie puede hacer una oferta exclusiva y tienen que ser ofertas incluyentes en las que estén diferentes fuerzas, algunas aparentemente opuestas. Esta famosa historia del agua, el aceite y tal y cual, pues ya dejó de tener operatividad en México, dejó de ser cierta si alguna vez fue cierta. Entonces regresaríamos con ustedes a esta segunda parte de sus reflexiones y este asunto que le ha generado mucho ruido a Morena de su alianza con el PES. Hay posturas muy diferentes. ¿Cómo se puede conciliar? ¿Cómo se llegó a ese arreglo, a ese acuerdo político? Bueno, mira, lo que está pasando con la cuestión de las alianzas, nosotros Morena hemos ido en varios lugares, por ejemplo en el Estado de México fuimos solos, Morena le ganó al PRI, pero bueno, la cuestión de sus alianzas con sus partidos satélite, pues, y la compra de voto, sobre todo la compra de voto, hicieron que pues estuviera ahí Del Mazo como gobernador cuando Delfina fue quien realmente ganó. Estamos haciendo efectivamente una estimación de la importancia que a veces esos partidos políticos pueden aportar y más en el sentido de que hay un acuerdo en donde hay un respeto a la agenda política que cada uno de los tres partidos tiene y que lo que queremos es la transformación de México y vamos a unir a nuestros electores, a quienes están por nuestros partidos políticos,
para realizar la transformación. No como la que ofrece el Frente, porque francamente dice que mi compañero Santiago que aquí la cosa de que están hartos del partido en el poder, pero su partido perdió, y perdió precisamente con el dinosaurio del PRI, y perdió porque la gente se hartó del PAN, porque ellos echaron a andar la guerra sucia, toda esta sangre, y tienen una serie de problemas de corrupción. Ahí está OHL, hay un montón de cosas que dijeron que iban a agarrar a los peces gordos, nunca metieron a nadie a la cárcel, y luego el PRD, pues lástima que no está ninguno de sus representantes, pues vaya hacia alianza con quien hizo el fraude de 2006, no olvidemos que fue el PAN el que dijo Felipe Calderón, el haya sido como el haya sido. Entonces están haciendo alianza un partido al que le robaron la elección. Nosotros por eso creamos Morena, porque francamente lo que quedó del PRD pues se están llevando al puro cascarón del PRD. Bueno, pues eso es el punto de vista sobre las alianzas, y pues por alusiones, ¿no? Pues ya de una vez y luego ya con ustedes dos, por favor. Me llama la atención que el partido de Bartlett, y ser el partido de Bartlett es el partido de Salinas, sea quien hace esas alusiones. No, es muy diferente. Hablaba la diputada Araceli de cálculo, de conveniencia, a lo mejor estoy parafraseando y no diciendo las palabras exactas. Y en el Frente no, en el Frente hablamos de diálogo, de inclusión. El Frente no es artificial. Mira, hubo gente que le apostó a que el Frente se iba a caer, que en el primer periodo, que fue el anterior que concluimos, no nos íbamos a poner de acuerdo los partidos que integramos al Frente y nos íbamos a pelear de buenas a primeras. Pues no solo hicimos una agenda común por el bien de México, la sacamos adelante y la peleamos juntos. El Frente dio como resultado que se cayera el fiscal carnal. El Frente todavía no llega al poder y ya está dando resultados. Porque es lo que toda la gente espera. Es muy importante ver el tema del árbitro, el INE. A mí no me preocupa tanto el tema de las reglas generales del juego. Me preocupa el tema de los dineros y cómo se va a fiscalizar. Ya sabemos que no solo las tarjetitas y la compra de votos, desgraciadamente, es deporte nacional en la política mexicana, sino cuánto dinero se gasta. A mí me preocupa que la unidad de fiscalización del INE no vaya a tener, uno, la capacidad, y dos, la transparencia, para verdaderamente garantizar un piso parejo en la contienda. Pero tampoco me quita el sueño, porque yo sé que realmente el corazón y la voluntad de cambio va a ser más fuerte que unas triquiñuelas y unos cuantos pesos y centavos. México ya cambió y sigue con el apoyo de todos. El Frente va a ganar, va a gobernar y va a transformar este país. Diputada, por favor. Yo creo que escuchando tanto a Morena como al representante de Acción Nacional, me parece que una de las grandes debilidades de Morena es precisamente que no acepta resultados. No vivir respetando a las instituciones realmente es parte de la vulnerabilidad de Morena. Y me parece que el no reconocer, el estar descalificando sistemáticamente, el no ver realmente que su partido obedece al interés de solamente una persona y que eso habla de una gran debilidad del propio partido, bueno, la gente se estará dando cuenta. Y del otro lado también quiero ver y percibo pues la gran desesperación que tiene Acción Nacional. No le importa con quién se alía, no le importa que su oferta política vaya a hacer una oferta que verdaderamente pues se va a resquebrajar, porque mientras el Partido de la Revolución Democrática tiene una agenda, Acción Nacional no la comparte, y no comparto también lo que dice el diputado, que son cuestiones secundarias. Me parece que hay fuerzas progresistas que Acción Nacional no comparte su agenda, y por supuesto que veo que es una coyuntura totalmente oportunista, de oportunismo político, en donde finalmente su precandidato estará seguramente teniendo la misma conducta que ha tenido en el pasado con otros que lo han apoyado. Por eso es que estoy totalmente convencida y no me sorprende que el precandidato Meade esté cosechando mucho de la confianza que está recibiendo ahora en toda su gira al interior del país. Usted como frentista, ¿se puede decir así? Sí, claro. Mire, yo considero que, primero que
debemos tener certeza que las reglas del juego están marcadas y sobre todo van a estar totalmente fiscalizadas. Nosotros construimos un frente con una visión, primero, ideológica y segundo, en donde pusimos una agenda de coincidencias, de manera que nos pudiera llevar a representar a la mayoría de los mexicanos. ¿Qué está sucediendo? Esa desesperación que comenta la diputada, tal vez por generar alianzas, creo que el término no es adecuado, porque si fuese desesperación por generar alianzas, hay frentes o hay alianzas que tienen la desesperación de hacer lo que tengan que hacer por ganar una elección, cosa que estamos viviendo, inició ya en Chihuahua. Utilizar al Estado, utilizar los recursos públicos para no solo amedrentar, sino mandar un mensaje claro de que quien se sale de la línea puede ser víctima de elementos de control político a partir del Estado, y eso no se vale. Eso le cayó muy mal a la gente. Eso es lo que queremos evitar. Nosotros en el frente nos pusimos de acuerdo. Habrá temas efectivamente en el cual no coincidimos en una agenda, no nomás ideológica sino política, pero ganaron los elementos de coincidencia y estamos convencidos de que eso a la gente lo ve bien. La gente lo que quiere es menos confrontación, no quiere la polarización de grupos que se venden como la respuesta total, como la verdad única. Eso no es cierto. Hoy yo he visto ya anunciados incluso secretarios de Estado, he visto ya gente que ha llegado ya proponiéndose como parte de un gabinete, y lo que hace falta primero es que me expliques cómo vas a crear un modelo de gobierno, cómo vas a generar una plataforma que saque este país de la miseria, de la desigualdad, y que no nada más quede en el discurso, y luego después me presentas todo un tema de gabinete. Yo creo que hay quien inicia al revés, utilizando precisamente o anunciando precisamente esa cantidad de votos que alguna vez históricamente sacaron, pero lo que sí es cierto es que hoy por hoy, nosotros tenemos una propuesta no nada más creíble, sino también honesta, y con toda claridad les digo, el Frente tiene una agenda de gobierno que va a modificar el modelo de hacer no nada más política en este país, que ya en otros países existe. No le tengamos miedo a las alianzas. Hoy debemos de construir en base, como les comento, a convergencias, y eso pasa en muchos países desarrollados, y hoy es el primer paso. México ya cambió y va a cambiar el 1 de julio con el Frente. Muy bien. Me gustaría que en el próximo tramo de esta emisión pudiéramos comentar algo que flota un poco así en la opinión general de muchas personas, de que las precampañas, por no llamarlas campañas, tienen todas un nivel de pobreza muy notable. Pobreza conceptual, demasiados dimes y diretes, demasiada publicidad, demasiada propaganda y poca divulgación de asuntos importantes. Ese es un tema. Y el otro, la cantidad de votos que se pueden esperar. Y bueno, a juzgar por el tamaño del padrón, por el número de ausentes de las urnas, que siempre es como del 60% o del 58%, pues ¿cuántos votos nos quedan para repartir entre todas las fuerzas? Vamos con Miguel Reyes Razo, que tiene su colaboración semanal con nosotros, que mucho le agradecemos, y regresando trataremos de ver si ustedes nos pueden analizar esos puntos. Ahora volvemos. Los desafíos locales y globales del campo requieren de la participación de todos los sectores. Por ello, la Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, convoca al segundo Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 2 de julio. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. No exagero ni tantito así. No se exagera aquí desde el Congreso sobre situaciones tan delicadas como las que vivimos hoy en nuestro país. No le exagero, le digo a usted, tan leal y tan fiel y tan seguidor desde el Congreso, que la situación política que vivimos los mexicanos llama la atención desde hace varios meses a muy buena parte del mundo.
periódicos europeos se preocupan y se ocupan constantemente de referir hasta los más minuciosos detalles de la vida política mexicana. Y es que este año de 2018 los mexicanos vamos a elegir a un nuevo presidente de la República. Tendremos que elegir a 500 diputados federales. Tendremos que elegir a un 100 y pico de senadores que hacen el pacto federal en esa Cámara, pero también a varios gobernadores, en varios estados habrá relevo de la autoridad del Ejecutivo local, es decir, el señor gobernador tendrá también que ser relevado al cumplir su periodo. A periodos breves, por ejemplo en Veracruz de 2 años, por ejemplo en Puebla también de 2 años, en fin, ahora hay muchos partidos en gran competencia. Los ciudadanos están ante muchas incertidumbres, ante muchos ofrecimientos, ante muchas tentaciones, ante muchas invitaciones, ante muchas atracciones, ante muchos llamados. ¿Qué le proponen? Cada partido procura, y son muchos, procura decirle al electorado, nosotros, voltead para acá vosotros, ustedes, mírenos a nosotros, ofrecemos lo mejor. Casi valdría la pena decir que es una gran alaraca, una gran gritería en pos del poder. De las más variadas perfiles, de los más distintos tonos, el más distinto discurso, el más variado ofrecimiento. Se elige. ¿Qué es elegir? Elegir, podríamos resumirlo, es escoger entre este y aquel, entre el que miro y el que está detrás de mí, el que tengo que mirar hacia la izquierda o hacia la derecha. Tengo que discriminar qué me conviene, qué me atrae, qué me gusta, con quién comparto el mismo punto de vista, con quién me identifico, qué voces de estos políticos me atraen, porque en rigor establecen el credo, establecen el espíritu, establecen justamente lo que he soñado que sea mi país. ¿Quién me lo describe mejor? ¿Acaso me preocupa más lo económico, que todos ganemos un buen sueldo, que tengamos una buena colocación, que tengamos mejor vida? ¿O acaso me preocupa más que todos los niños y los jóvenes se eduquen? Que todos tengan también la posibilidad de un mejor futuro, que todos cultiven su espíritu y que todos tengan la oportunidad de acceder a las altas esferas de la cultura, a practicarla, a vivirla. ¿O me preocupa mejor que las ciudades sean verdaderos edenes, verdaderos jardines del paraíso, en donde todo sea jauja, corrección, atmósfera adecuada, un aire respirable, una convivencia pacífica, armónica y educada con mis vecinos, un poder transcurrir por mis calles a oscuras, en penumbra, a cualquier hora del día o de la noche sin riesgo de mi vida? ¿Qué es lo que más me preocupa? La seguridad de mis hijos, la de mis nietos, la de las mujeres de mi familia, las de las mujeres del país, todas. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Y con ello, cuando elegimos quienes en verdad han probado o prueban, han demostrado sabiduría y conocimiento en el arte de gobernar que requiere la sensibilidad, el entendimiento, los 5 sentidos bien aguzados, bien afinados para poder entender necesidades ajenas, las del prójimo, las del que tengo enfrente, las del que me cae bien o regular o que no puedo ver ni en pintura. Todos ellos hacen una gran masa ciudadana, nos hacen a los ciudadanos. Siempre hay que elegir. ¿Cómo se elige? Votando, yendo a la casilla, yendo a la urna, eligiendo, determinando, nombrando, mencionando y señalando con absoluta libertad, en conciencia, en soledad, porque la casilla ahí se encierra usted y va a tener que cruzar o no cruzar o abstenerse. Pero la abstención es no participar, es renunciar a un gran derecho, el gran derecho de elegir, el gran derecho de determinar. Así pues, el rumbo lo determinan los ciudadanos. El rumbo lo determinará la voluntad de los hombres, de los mexicanos de este año 2018. Los que lo sean en plena ciudadanía, se puede ya entonces meditar
meditar. Tenemos varios meses por delante para elegir. Estamos apenas en las postrimerías de este enero. Estaremos envueltos, estamos ya casi inmersos en una gran vorágine tras mensajes proelectorales, en pro de este y en detrimento de aquel. Ya ahora mismo entre los propios contendientes se enfrentan, se dicen adversarios, se dicen enemigos amistosos. No, hay una gran ansia de poder. Y ojalá ese poder sirva al ciudadano. En manos del ciudadano, está en nuestras manos formar este Congreso. Usted puede determinar qué país quiere, cómo quiere crecer, cómo quiere vivir y cómo quiere que vivan sus descendientes y sus vecinos y vivir todos en armonía. Para eso sirven las elecciones. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias, Miguel, por tu colaboración en este programa. Y bien, le comentaba yo hace un momento que hay una calificación quizás general de que pues, las campañas son muy pobres, que no hay ofertas reales de cosas viables, de que todo parece ser lemas publicitarios más que planteamientos políticos. Y también queríamos analizar con los diputados y las diputadas ¿qué se espera en cuanto a la concurrencia de los electores? Porque siempre hablamos en una elección de los elegibles, pero no de los electores. Tenemos un padrón cercano a los 80 millones. 85 ya. Entonces, vamos a suponer que votara la mitad. Tendríamos 42 millones de votos disponibles. Así es. 42 millones de votos entre los tres partidos, si tuvieran la misma fuerza, pues ya cómo le va a tocar a Más cada los uno. independientes. Y los independientes que se van a llevar entre todos como 800 votos los tres, ¿no? O algo así. Pues, Si logran si las logran firmas. el registro. No, así lo porque- van a lograr, ese es un requisito que ya está salvado. Ese es en fin, yo para qué opino si yo ni sé. Pero bueno, pero a ver, y les hago esta pregunta porque me sorprendió mucho el cálculo que nos presentó Araceli, que dice que Morena va a llevarse 30 millones de votos. O sea, el doble de lo que se llevó en su primer intento presidencial Andrés Manuel. Llevó 15, el doble de votos 12 años después. A mí me parece que es un cálculo cuyos motivos no conozco y me gustaría que usted nos lo explicara y luego hablamos ya en realidad de todo el universo del número O sea, de después votos. ya hablamos de verdad, en realidad, de lo que son los No, votos. bueno, en realidad nosotros estamos alrededor de 35-40% de las preferencias. Andrés Manuel le lleva alrededor de 12-15% a sus competidores más cercanos, a los precandidatos más cercanos. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, tenemos un precandidato pues de la alianza priista que pues no pinta, no arranca, que tiene un discurso muy vacío, que a final de cuentas, por ejemplo, ha declarado abiertamente que siendo funcionario del PAN tomó la decisión por votar por un presidente del PRI que no tiene aceptación, tiene pues de 10 personas, solamente 2 creen que hace más o menos bien su trabajo y los demás rechazamos el trabajo de ese presidente. Está muy deteriorado el PRI, tiene muy pocas posibilidades de hacer. Lo que tiene es estructura, tiene dinero, tiene las trampas que ya conocemos. Y el PAN también tiene un candidato pues que se ha tratado de vender como muy moderno y le habla en inglés y en francés a la gente, como si eso diera más, dijera algo de él, ¿no? En realidad de su capacidad de gobernar, la cual no ha mostrado, nunca ha estado al frente de ninguna responsabilidad, ni ha sido gobernador, ni ha sido una cosa ejecutiva de alto nivel. Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la ciudad y él mostró que podía, con el mismo presupuesto que tenía el PRI por décadas, finalmente hizo hospitales, escuelas, puso
la pensión de adultos mayores, que primero la criticaron tanto el PAN como el PRI, después la copiaron y mal, se hicieron 16 preparatorias y lo critican por presentar a su gabinete. Por Dios, al menos la gente sabe quiénes van a estar a cargo de los grandes temas y podrá tomar decisiones conscientes, informadas de hacia dónde vamos, y de precisamente lo que se está reflejando en ese gabinete es la apertura a muchos sectores poblacionales, a gente que sabe del tema, y queremos mostrar que tenemos seriedad para buscar los objetivos de transformación de este país. Ya estamos hartos de la corrupción y eso lo representa el PAN, el PRD y el PRI, y la sociedad lo sabe. Entonces, yo creo que por eso vamos a tener los 30 millones de votos. Bueno, 30 millones de votos es la meta calculada. Así es. que tiene Morena. ¿Cómo verían ustedes la distribución? Claro, es algo muy especulativo porque pues falta un poco de tiempo, no sabemos qué vaya a ocurrir de aquí al día de la elección, pero revisando los números, las tendencias, lo que ha ocurrido antes. Es previsible. El candidato que gane va a ganar más o menos con 19, 20 millones de votos. Va a ser muy difícil que alguien obtenga una votación mucho mayor. Aunque en algo le concedo la razón a Morena. El candidato Mid no levanta. Entonces esto ya se convirtió en una elección de dos. O sea, ya Mid, podemos imaginarnos que no es una lucha de tres, sino de dos. Realmente la lucha es entre el señor López y el frente de todos los ciudadanos que queremos cambiar al país. Lo importante es que la poca gente que originalmente iba a votar por el PRI se dé cuenta de que eso ya no es una opción y que decidan dar, ahora sí, un voto inteligente y útil para evitar, sí se vale decirlo, no tiene nada de malo en una democracia, que llegue el señor López, por el riesgo que representa, el riesgo de que se esfumen las inversiones nacionales y extranjeras, se paralice la economía. Eso de que le llama señor López muestra la calidad de persona que le está hablando a la ciudadanía. Es esa forma tan despectiva de referirse a Andrés Manuel López Obrador. A mí si tú me llamas señor Torreblanca hasta me siento honrado. Sí, pero lo han tomado así como... Pero yo creo que, mira, la sociedad se dio cuenta de que ustedes no la hicieron en el gobierno, fue un desastre. Cuando hubo el nivel del precio del petróleo más alto de la historia en este país, ustedes lo dilapidaron, no sacaron a nadie de la pobreza. Estamos hablando del sexenio 2000-2006. 2006 la economía creció. No hicieron crecer realmente la economía. Se creó el seguro popular. Pero que digo... El programa de vivienda más ambicioso. No, pero hicieron una serie de tranzas y son corruptos, la gente sabe que hicieron una serie de cuestiones. Uno no se vuelve corrupto porque lo repita uno 1000 veces. La corrupción se demuestra, ahí está Ponce jugando en Las Vegas. Ay, por Dios, ahí está Bejarano. Ahí están tus... Es que, por favor, yo voy a decir, tú no, la gente lo sabe. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero ahí se quedaron, hay gobernadores que están de su partido en la cárcel. En el PAN tenemos vergüenza. No tienen vergüenza. Y ahí si está vemos un corrupto, Fox y ahí y está en cambio aquí los García defienden y los acogen. A ver, y aparte, perdón, es el colmo del cinismo. El señor López, y no es despectivo, perdón, llamar a una persona por señor y su apellido, siempre se dice impoluto aunque tenga los más corruptos al lado. Entonces, o es corrupto o es tarugo porque no se da cuenta. Y perdón, ya no se vale ese nivel de cinismo y presentarse con un manto de pureza cuando has estado embarrado en la porquería hasta el cuello. Es lo que la gente ya no quiere. Lo que la gente quiere es una gran alianza. Una gran alianza. Que le comprobaran, ya lo hubieran sacado. Pero ya lo comprobaron, estuvo encarcelado, Ponce. Andrés Manuel, nadie le ha comprobado un acto. Era su círculo más cercano, por favor. Era su círculo más cercano. Es lo que la gente tiene que despertar. México despierta. Todos merecemos un mejor país. Y estoy seguro que con, de veras, esta solidaridad de país lo vamos a lograr. Este trienio ya se acabó. México ya despertó. Doctor Blanca, lo que pasa es que este tipo de discusiones creo que abonan a lo que dijimos al principio de este análisis, que el público considera que aquí en la política mexicana no hay ideas, nada más hay calificativos, descalificaciones, pleitos, insultos, dimes y diretes. Mira, Rafa, y lo demás, yo nada más quisiera, y estoy totalmente de acuerdo,
Nosotros en Jalisco, Movimiento Ciudadano, parte de este frente, se ha convertido en la primera fuerza política de uno de los estados más importantes del país, precisamente por la congruencia y segundo, por enfrentar una realidad con la construcción de un gobierno con la gente, poniendo en el centro a la gente. Pero ahí no es, no, pero ahí no hay Morena, ahí no existen otras opciones y estamos construyendo con el frente en los esquemas municipales una participación. Sí creemos que hoy tenemos que enfrentar esta elección bajo otra visión. Tenemos que entender que el mundo cambia. Nosotros hemos exigido en las negociaciones que hemos tenido de manera internacional nuevas visiones, nuevas participaciones de un México diferente, pero se nos ha olvidado que tenemos que también cambiar ese modelo de gobierno, que lo estamos construyendo juntos. Esta historia del México moderno tiene que modificarse. Estoy convencido de que hoy vivimos bajo el yugo, y así lo digo con ese calificativo, de tener que tolerar políticas fallidas, de tener que tratar de avanzar con todo y que traemos el freno en mano puesto. Los mexicanos vamos hacia adelante y hoy nos hemos dado cuenta que nos ha fallado un gobierno y que tenemos que buscar un modelo diferente, un nuevo modelo que nos ponga en el centro de la política, pero también en el centro de la acción internacional. Entonces yo creo que más allá de debates que nos polarizan, debemos de entender que hoy el frente se ha construido y ha tenido éxito porque es congruente y porque la gente quiere ese nivel de propuesta y de agenda de gobierno. Rafa, al escuchar a los participantes, yo lo que quisiera decir es, me recuerdan a Weber, y este liderazgo mesiánico en donde solamente quien lo encabeza es el impoluto, el que no tiene ningún pecado, es un maniqueísmo que ya debiéramos de superar. Déjeme hacer una pausa, porque nos quedan 50 segundos, y en el siguiente bloque, que será el último, me hace usted el favor de desarrollar este punto. Claro que sí. Con Weber y Weber. Gracias. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. El primer lugar recibirá 150,000 pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. Para mayor información, visita www.cefp.gov.mx. Convoca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, regresamos desde el Congreso y en este último tramo, por razones de tiempo, tuvimos que interrumpir a la diputada González, que pues, estaba explicando, pues, después de este pequeño... Y no me ofendo porque me digan diputada González, a diferencia de otros. Bueno, pues no había ningún ánimo, No, ni de comparación, ninguno, es una broma. ni de ofensa. Entonces, diputada, a ver, nos estaba usted explicando toda esta cosa de los liderazgos, el mesianismo y todo esto. Es increíble. Tenemos que pasar ya a una etapa de instituciones, a una etapa en donde estemos respetando. Los mexicanos y las mexicanas hemos apostado mucho para tener una autoridad electoral que pueda tener todos los elementos. De estar descalificándola sistemáticamente es descalificar también a nuestra propia democracia. Yo creo que es muy importante, primero, que, repito, está respetando las reglas. Segundo, los resultados también se tienen que respetar. Yo creo que esta visión en donde hay ahí casi un iluminado que va a arreglar y que va a santificar a todos los que se acerquen a él, es una visión muy pueril de la política. Y del otro lado, estar descalificando y decir, esta es una contienda de dos, es no estar viendo la realidad, y la realidad es, no les sorprenda entonces que al final de las campañas electorales, cuando se den en su momento, pues el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados también, pues sean finalmente los ganadores de una contienda electoral que va a ser muy, muy reñida. ¿Y por qué? Porque tenemos al mejor candidato, porque tenemos a un hombre que tiene la mejor formación, que también está ahí, su historia de vida, y que
finalmente estuvo trabajando en el servicio público durante muchos años y pudo llevar a buen puerto a este país. Hay 13 reformas estructurales que necesitaba este país, que no lo hizo Acción Nacional cuando estuvo en el gobierno y que poco a poco estoy convencida que estarán dando frutos. Y me parece que en muchas instancias esto la gente lo estará viendo y por supuesto estoy convencida que mi partido estará ganando en la próxima contienda. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a concluir con la participación final de cada uno de ustedes tres, que son los únicos que faltan. Bueno, yo quiero comentar que sí, efectivamente estamos en una elección muy importante. A la ciudadanía la invito a que reflexione de quiénes son constantemente los que cometen actos de corrupción. Están en el PRI, están en el PAN, están en el PRD. Nosotros somos la opción de cambio, tenemos todo el interés. Ha habido una política de reforma estructural que únicamente ha dañado a las personas, a las familias. Alrededor de 80 millones de personas son pobres en este país, aunque el gobierno no lo quiera reconocer. Hemos tenido el periodo de la historia como 25, 30 años en donde hemos crecido al 1% per cápita. Eso no da para sacar a la gente porque además ha habido una concentración brutal del ingreso. El 1% concentra alrededor del 7 u 8% del PIB. Esos son a los que están representando la coalición del Frente, o como se llame su alianza. Somos un partido que queremos cambiar radicalmente las cosas en beneficio de los más pobres. Y nosotros invitamos también a la sociedad a que no venda su voto, porque aquí el dinero va a correr a manos llenas. Ya hemos visto muchos ejemplos de estados, hemos visto ya los delitos que cometen desde Hacienda para darle dinero a las campañas políticas del partido en el poder y que ha sido cómplice muchas veces los partidos del Frente. Los invitamos a participar en todos, salgan a votar el 1 de julio de este año y vamos a tener una fiesta con Morena. Muchas gracias. Por favor. Pues mire, yo creo que con claridad hemos visto que el Frente no nada más ha logrado posicionarse como una buena opción. Hoy la gente da cuenta de que vivimos en una situación grave en un país en donde anunciamos grandes logros, pero vivimos en una extrema miseria. Es complejo salir a las comunidades, quien lo hace, y darse cuenta de cómo le explicas que somos de las principales economías dentro de la 13ª economía más importante del mundo y vivimos en un estado de pobreza y de marginación grave. ¿Cómo entender que un secretario de Hacienda o un exsecretario de Hacienda, por 2 veces, pueda llevar un discurso en el cual habla de desarrollo cuando por su escritorio han pasado grandes temas y que no han sido resueltos con claridad, en donde no hemos podido crecer, en donde la inflación hoy es al doble de lo que se tenía previsto, en donde hoy no podemos ni siquiera confiar en que esa experiencia pueda darle el liderazgo como para poder llevar al frente un México diferente. Lo que se requiere es que podamos unir esfuerzos, podamos unir capacidades, ¿por qué no decirlo? Ricardo Anaya es un hombre preparado y no por eso, no porque hable inglés o francés pueda ser criticado. Pues yo he visto hoy a quien dirige y lleva las riendas de este país ni siquiera poder expresarse en el propio lenguaje de nosotros, de los mexicanos. Entonces, yo creo que es un tema que va más allá, que tiene que dejar ser la crítica destructiva la que lleve las campañas. Hoy están limitados por la ley para poder hacer propuestas. Ya veremos cuáles tendrán que ser las propuestas que cada frente, que cada grupo, que cada partido tendrá que proponer, y ahí es donde contrastaremos y ahí es donde podremos llevar a los vecinos, a los habitantes, a todas las comunidades, esquemas específicos de propuestas que puedan hacer que este México cambie y seguramente cambiará con el Frente. Muchas gracias. Diputado. Pues nos vamos con las ideas que van a cambiar el futuro de este país. El eje central del Frente es la libertad.
Y no se puede tener libertad si no se tiene el recurso mínimo, si no se tienen las oportunidades para salir adelante. Por eso todas las propuestas, desde la renta básica universal hasta el incentivo a la educación, el incentivo al emprendedurismo, van en ese sentido. Yo estoy convencido de que todos sumados, con gran cariño, con gran entusiasmo, a las ganas de cambiar a México, lo vamos a lograr. Porque yo les digo una cosa, votar por el PRI, it's insulting and unacceptable, como diría Ricardo Anaya. Bueno, pues ya estamos muy políglotas. Totalmente. Por favor, ¿nos hace usted el favor de cerrar Claro que sí, la claro. emisión? Claro que sí, Rafa. Yo creo también que la más importante es el que podamos disminuir el abstencionismo. Creo que más allá de las visiones que, como decía Alan, cada quien tiene los lentes donde ve las distintas visiones de una determinada situación, me parece que el abstencionismo es el gran enemigo a vencer. Los demás creo que estarán contribuyendo con su parte, y la otra también que me parece muy importante es el voto joven. Todas aquellas jóvenes que es la primera vez que estarán participando en política, hacerles una invitación para que participen, para que vean cuáles son las distintas ofertas, las congruencias dentro de lo que dicen y lo que hacen, y por supuesto yo aspiro a que el precandidato Meade finalmente, cuando sea candidato, se lleve el mayor número de votos y sea el próximo presidente de todos los mexicanos y las mexicanas. Más allá de descalificaciones, este es un país de instituciones que tenemos que preservar. Muchas gracias. Muchas gracias, pues muchas gracias a usted, a todos los que participaron. A mí me gustaría comentar que si fuera posible, este mismo grupo se pudiera volver a reunir de aquí a que sea la elección y que los tiempos legales lo permitan, y que siguiéramos los mismos analizando la evolución de las campañas, tratando de no polemizar de manera directa, porque no es la tribuna el análisis. ¿Por qué no el 11 de febrero que acaban las precampañas? Bueno, vamos a ver. Puede ser. Puede ser el 11, puede ser el 11 de febrero y después el 11 de marzo. Sí, el por 11 supuesto, con después mucho de marzo, ¿qué gusto. sigue? Pues por lo general abril, Bueno, hasta el momento. En abril, entonces, pues ¿no? Ajá. Si Será es un que a honor. ustedes les parece Será un honor. mucho De gusto, acuerdo, va a reunir muchas gracias por la este invitación. elenco político para que usted pueda ir observando cómo evoluciona el discurso aquí. El de allá afuera, pues lo verá usted de allá afuera, pero el de aquí, pues a lo mejor puede ser Será muy interesante, atractivo por para supuesto. el público y pues ilustrativo para este servidor y útil para ustedes. Con mucho Por lo gusto. pronto, gracias. muchas gracias. Gracias por su atención.